Hoy queremos hablar sobre la diversidad es una norma biológica. Cada mente es una arquitectura única. Y si cada mente es una arquitectura, entonces cada vida merece tener un plano, cada vida merece tener un andamio, cada uno de nosotros merecemos tener un entorno que nos sostengan. Y es por eso que en este episodio vamos a estar desmontando algunos mitos. Es por eso que en este episodio vamos a estar rompiendo lentes viejos y vamos a mirar la neurodiversidad no como un problema que corregir, sino como un diseño que proteger, porque cuidar es proteger y proteger es dignificar. Así que si cada uno de ustedes está listo, nosotros también estamos listos. En unos segundos comenzamos. Juntos vamos a reconocer este tema para entender cómo la neurodiversidad no es una excepción, sino la regla. No es una rareza, sino una variación. No es un déficit, sino un diseño. Y cada uno de nosotros vamos a estar hablando de este tema para lograr desmitificarlo. Y para eso yo tengo una súper, pero súper invitada de lujo que está aquí con nosotros y que saca de su tiempo para conversar. Hoy tengo a la doctora Ana Gratacor Rodríguez que va a estar hablando de este tema. Doctora Ana, ¿cómo estamos? Muy bien y muy feliz de que me hayas podido invitar al programa para hablar de un tema muy actual en el que se puede hacer mucho trabajo para el bien de la comunidad en Puerto Rico. Por supuesto que sí. Sí, no, no, y gracias por sacar de tu tiempo y hablar de este tema, porque yo creo que lo que más limita, por decirlo de alguna forma, son los estigmas que tenemos con el tema, que vamos a lograr romper ese estigma que tenemos y poder hablar de una manera clara que a veces tampoco lo logramos hacer. Para todos los que no conocen a la doctora, es una de las voces más influyentes en Puerto Rico y en Iberoamérica. Con más de 40 años de trayectoria, ha transformado la educación, el acompañamiento en demencias y la formación de personas cuidadoras. Es la directora ejecutiva de Alzheimer Iberoamérica y líder de iniciativas como Dementia Friends en Puerto Rico. Ha integrado la ciencia y la acción social para promover la dignidad, la esperanza y la humanidad en cada una de las etapas de vida. Por eso les digo que vamos a tener una súper invitada. La huella neuronal, no existen dos cerebros iguales, doctora. Eso es algo que nos han dicho y que lo llevamos mucho tiempo escuchando, pero ¿cuán cierto es esa aseveración? De lo más que podríamos decir obvio, porque sabemos que cada ser humano se compone de genes que se han pues encontrado de un padre y una madre y ninguno es igual a otro, incluso en gemelos idénticos, dependiendo de las experiencias de cada uno de los gemelos, pues ocurre un proceso que se llama epigenética, que no altera los genes, pero sí altera la forma que se expresan los genes y esto entonces propone que va a haber una diferencia, sobre todo de cómo aprendemos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos hacia el ambiente. Así que cada persona, lo normal es que seamos todos distintos, empezando por nuestra propia genética. Acuerdo, y así como está diciendo en esta información, que para los que van a estar escuchando el episodio luego en las plataformas de los podcasts, le voy a decir lo que tiene. Uno de los datos dice que uno de cada 62 personas, más o menos está entre 44 a 62 personas en Puerto Rico, están en el espectro autista. El 40% de las personas autistas poseen inteligencia superior a la del promedio. Y yo creo que esta data nos puede comenzar a llamar la atención y pensamos como que una de cada 62 personas, pues para mí son bastante. ¿Qué opinas, doctora? Sí, yo pienso que sí, y podría ser por la crianza, por cómo hemos sido socializados, que muchas personas que estén quizás dentro del espectro traten de adoptar un comportamiento, lo que se considera en la sociedad normativo, pero
esto no necesariamente lleva a que la persona esté feliz dentro de un entorno, pero se siente quizás con una máscara, como lo que vamos a hablar más adelante, ante los demás para ser aceptado en un grupo, aceptado incluso hasta en su propia familia. Eh, y es interesantísimo que traigas esto al programa porque muchas personas piensan que son las únicas que piensan de esta manera. Son las únicas que piensan, sí, cada persona se calla porque piensa, no hay nadie igual que yo que esté pensando de la misma manera, pero sí, hay muchas personas, y ya viste, uno de cada 62 personas en Puerto Rico tienen este diagnóstico y, y casi todo el mundo yo podría asegurar que se siente de la misma forma, que necesito Mm. normalizar mi forma de pensar y de sentir para poder encajar en la sociedad. A todos los que están conectados, pues gracias. Y yo creo que esa palabra que acabas de decirnos, Ana, lo de encajar, yo creo que la vamos a estar repitiendo Sí, unas cuantas veces hoy, porque es algo que probablemente desencadena muchos de los comportamientos que estamos viendo. Y ahora que entendemos que cada cerebro es una arquitectura única, que cada uno de ellos son diferentes, que no queremos que se repliquen porque somos cada uno diferente, yo creo que es importante definir algunas terminologías para podernos ir familiarizando con ellas, como por ejemplo, cuando nos hablan de esto que es la neurodiversidad, cuando hablan de neurotípicos, cuando nos dicen de neurodivergente, cuando hablan ese tipo de terminología, ¿qué es lo que se está refiriendo? se refiere a la manera en que pues, una persona percibe el espacio como una manera, aprende de qué manera yo me manifiesto. Cada persona lo hace diferente dependiendo pues, de cómo es la arquitectura, como dijiste anteriormente, de su cerebro. Eso tiene que ver mucho con los sentidos. Si hay alguien que tiene los sentidos mucho más agudos, pues va a percibir de una manera distinta a una persona que no tenga una sensibilidad tan alta. Y así va a ser el comportamiento. Muchas personas tratan de regularse. Esto quiere decir que van a tener quizás unos comportamientos para tratar de sentirse eh, no tan ansiosos, porque quizás puede causar ansiedad en muchas personas. Y entonces usted lo ve, lo puede ver como algo que no es típico. Por eso se llama, pues que son reacciones atípicas. Pero esto es algo que si nos podemos observar en cualquier lugar que haya mucha gente y nos podemos dar cuenta de que sí hay diferentes maneras en que la gente se manifiesta y quizás no es la que nosotros estamos acostumbrados, pero esa es la manera que la persona puede explorar el mundo y puede manejarse en diferentes situaciones, puede aprender en la escuela o puede tener algunas relaciones familiares o relaciones sociales. Y es importante el aspecto social en lo que es lo neurodiverso, porque una persona neurodiversa no es una persona que está enferma, no es una persona que tiene un trastorno, es una persona que piensa diferente. Y muchas veces las barreras son sociales, que entonces el entorno está diseñado para que esta persona pueda manifestarse de una manera normal en su propia normalidad. Eh, un tamaño no es el mismo para todo el mundo eh, en cuanto a seres humanos, de ninguna manera. Y muchas personas, por ejemplo, que estén dentro del espectro autista o déficit de atención, dislexia, algunos de estos, pues, lo que podemos llamar trastornos, pero realmente es que piensan de forma diferente. Ellos aprenden de forma diferente. Ellos se manifiestan diferente. Pero no es que sea anormal. Es normal que una persona sea diferente. Así que lo primero que debemos estar aclarando es que la neurodiversidad no es una categoría clínica, no es No. algo que tienes o que no tienes, es una realidad que todos tenemos. Venimos al mundo con unos diseños neurológicos que nos hacen diferentes. Dentro de esta variabilidad, por eso es que se llama neurodiversidad, por eso es que decimos que, como lo tienen ahí escrito, no es un diagnóstico y no es un trastorno tampoco. Y dentro de esta variabilidad
hay dos palabras que se suelen confundir con bastante frecuencia, que es la del neurotípico y la del neurodivergente, doctora. Así, a grosso modo, ¿cómo las podemos definir? Bueno, neurotípico, esto, y se podría decir que esto es más o menos estadístico, es que la mayoría actúa de cierta forma. Y lo neurodivergente es que está en las, ¿cómo diría yo? En las afueras de lo típico, de lo normal, de la norma estadísticamente. Eh, pero esto es una manera de, pues, exactamente estadístico para comparar poblaciones y para quizás desarrollar programas, pero realmente se debe a la mayoría. La mayoría de la persona pues actúa de esta manera. Y puede ser que pues debido a la sociedad pues aprendemos a navegar por el mundo que conocemos de una manera específica que nos enseñaron nuestros padres, luego la escuela, luego la sociedad. Eh, y esa es la diferencia realmente. El neurotípico es la mayoría, lo que mayormente nosotros observamos. Y lo neurodivergente, pues, es lo que se aleja un poco de la norma. Eso es así. Así que yo creo que es importante que hablemos de estos temas y que lo pongamos de esta perspectiva, porque si vemos algo que es diferente a nosotros, decimos, ay, eso es rarito, eso es, y no, y tenemos que aprender que no, es como si cada uno de nosotros fuéramos al yunque y todos los árboles fueran iguales, probablemente diríamos, ah, como que aquí está pasando algo, todo igual, como que no sería. Así que la neurodiversidad es el equivalente biológico a esa biodiversidad, que esas cosas que vemos de una manera diferente. Algo que te quería decir que no es simplemente del ambiente que estamos viendo que todos los árboles se ven iguales, es que cada persona va a ver algo diferente. Todos los que vamos al yunque no vamos a ver lo mismo. Algunos se van a dirigir a mirar los pájaros, otros se van a dirigir a mirar el agua, los chorros, las flores. Y ya tú ves que todos estamos explorando el ambiente, pero no todo el mundo se va a dirigir a lo mismo. Pues más o menos algo así es lo que es la neurodivergencia. Que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Vayan dejando sus comentarios desde dónde están conectados para poder nutrirnos también de la información que ustedes nos están dando. Así que hasta el momento tenemos que esta neurodivergencia es importante, que la forma en que nosotros estamos mirando las cosas, la forma en que nosotros interpretamos eso que estamos siendo, a lo que estamos siendo expuestos, nos puede llevar a llevar a unas conclusiones. Podemos pensar en una en lo que conocemos esos mitos o esas cosas que pensamos que son realidad. Yo les quiero presentar solamente algunos de ellos para poder ir cambiando la forma en que estamos mirando estas condiciones y la forma en que cada uno de nosotros podemos ir adaptándonos, podemos ir modificando, porque esa es la intención del día de hoy. Como por ejemplo, uno de los mitos, doctora, que dice, la neurodivergencia es una enfermedad. ¿Qué tenemos? Es totalmente falso, no es una enfermedad, es una variante de cómo pues, nosotros conocemos el ambiente. Una enfermedad pues ya tiene su clínica específica, un diagnóstico médico, porque físicamente tenemos pues algo que podemos curar quizás, quizás no, pero realmente la neurodivergencia es una variante de nuestro GPS mental, de nuestra... Sí, totalmente. Pero no es una enfermedad. Nosotros, pues, adquirimos enfermedades, pero la neurodivergencia no es algo que nosotros adquirimos, es que nacemos con ella. Y no es algo que necesita una medicina ni curarse. Una enfermedad, de lo contrario, sí lo es. Otro mito es que deben comportarse como los demás. Cada persona se comporta diferente. Y eso, nosotros somos los primeros que podemos observarnos a nosotros mismos. Incluso en una familia pueden haber muchos hermanos y todos se comportan de manera diferente y fueron criados más o menos igual. Y esto tiene que ver con esta neurodivergencia. Quizás una persona es más sensitiva a los ruidos y entonces quiera salir de un lugar donde hay mucho ruido para un lugar que sea más tranquilo. Eh,
en comparación con un hermano que quizás le encanta el ruido, le encanta la música fuerte, tenga el radio con el volumen abierto todo el tiempo y tú vas a decir, wow, pero es que está enfermo este muchacho que no puede soportar el ruido. No, no es que está enfermo, es que sinceramente su sistema sensorial pues no, no procesa de igual manera el ruido o la sensación del tacto o lo que nosotros podemos escuchar o ver, pero no es que esté en enfermedad y no es que es, como diría yo, anormal. Esto no es anormal. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto, así ese y el próximo punto yo creo que lo vemos con bastante frecuencia, tanto en nuestras personas que tienen alguna condición, pero también en nuestros adultos mayores lo vemos con bastante frecuencia. Cuando pensamos que la discapacidad está en la persona y nos olvidamos de estos entornos que son rígidos y como ahorita comentó la doctora, queremos como que obligarlos a ponerlos y que encajen en un sitio donde no, entonces, ¿qué lo hace? Esto es un mito, esto que la discapacidad está en la persona y no en el entorno, doctora. Pues precisamente porque no percibimos de la misma forma, no todo el mundo. Y esto es bien importante cuando los niños están pequeños, están creciendo, están quizás yendo a la escuela por primera vez. Esto es algo que se dan cuenta los maestros o deben darse cuenta porque no todo el mundo va a funcionar de la misma manera bajo un mismo sistema de educación. Por esto es que hay unas corrientes recientes en cuanto a educación diversa que ojalá y en Puerto Rico, en todo el sistema de educación, se pudieran adaptar. Son unas bastante recientes de los 90 para acá, porque se han dado cuenta de esto. Hay muchas personas que son brillantes, personas que son eh, que sobresalen, pero no aprenden de la misma forma. Puede que una persona no sea se le dificulte llenar exámenes que tú coges con el papel y llenas las bolitas. Hay personas que no pueden contestarlos de esa manera, pero sí son muy ágiles escribiendo con el papel y lápiz. Mira, escríbeme un ensayo, un corto ensayo de esto y te hacen una maravilla, pero no pueden llenar bolitas. Y no es que la persona no sea inteligente, es que aprende diferente y manifiesta eso que aprendió de forma diferente. Así que definitivamente estamos basándonos en esta observación y el entender. Y yo creo que la primera invitación que está haciendo la doctora Ana con nosotros es que tenemos que observar, pero Sí. observar con ese corazón abierto, sin tratar de enmascararlo, tratar de meterlo en un cajón y decir, no, si todos los niños lo pueden hacer, pues todos lo tenemos que hacer, salir de esa intención. Y es por eso que yo creo que la discapacidad no está en la persona, surge de esa fricción entre un diseño único y ese entorno. O sea, es querer ajustarlo, es querer encajonarlo, es como si quisiéramos poner un objeto circular en un área cuadrada, que lo queremos estar forzando. Yo creo que esa forma no va a ser la correcta. Y de ahí surge esta invitación, esta intención de colaborar, de cambio, de cambiar este paradigma que tenemos, de estos modelos que existen que lamentablemente todavía están, pero pues tenemos que seguir adelantando un poquito para ver si los podemos dejar atrás. Y hablamos de ese modelo médico y hablamos de ese modelo que es el neurodiverso, que es hacia donde los vamos a ir moviendo. Doctora, ¿cómo es que estos dos modelos se diferencian y cómo podemos movernos a ese futuro? Se ha estudiado muchas maneras en que aprendemos todos nosotros. Y no es que necesite un fármaco, sino que necesita modificar la forma en que pues, podemos enseñar en el ambiente escolar, por ejemplo. Y para eso es lo que llamamos acomodo razonable. Muchas personas quizás no quieren decir, mira, yo necesito un acomodo para mi hijo o para mí por el estigma. Ay, van a pensar que yo soy diferente,
pero es que eso es una herramienta que existe para ayudarle a usted a poder pasar de un grado a otro, por ejemplo, o poder trabajar en un ambiente de oficina que quizás usted tenga cierto, pues, sea neurodivergente y usted diga, no puedo trabajar en un sitio donde hay mucha luz, por favor, necesito que me acomoden para que sea la luz un poco más tenue, o en el área donde yo estoy hay mucho ruido, y uno debe utilizar esas herramientas que tenemos disponibles en las escuelas, en los trabajos, eh, para poder funcionar a nuestro mayor potencial, porque cada uno tiene un potencial y, y- y- y tenemos derecho, esto es un derecho que tenemos a poder que se ajuste nuestro ambiente a las necesidades que nosotros tenemos. Pero médicamente no necesita un medicamento, lo que necesita es socialmente un acomodo. Esa es la diferencia. Entonces ese modelo médico de antes, como estamos presentando, nos ve a cada uno de nosotros como si fuéramos una máquina. Entonces si es fuera de lo que es lo habitual, pues pensamos, esa persona tiene algo malo, rápido queremos repararlo, cuando simple y sencillamente tenemos que mirarlo como cuando nos sentamos a ver una obra de arte, cuando nos sentamos a mirar y a contemplar eso que estamos viendo. En el modelo médico busca constantemente la falla, el déficit, dónde voy a arreglar, dónde voy a reparar. Y en este modelo que es el neurodiverso, es lo contrario, es buscar, es observar, es ver la forma en que esa persona se está desarrollando de una manera diferente. Y en el modelo médico del pasado, me gustaría decir bien pasado, pero no todavía. Intenta corregir y arreglar a la persona. Y aquí en este modelo que es el neurodiverso, es que adapta ese entorno para que ese diseño nuevo, esa forma, ambos prosperen, ambos crezcan, ambos se desarrollen de una manera en paz y armoniosa. ¿Qué opinas de ello, doctora? Sí, y no es que no sea importante también el aspecto médico, porque también el aspecto médico puede evaluar si tú tienes alguna deficiencia, si no estás comiendo bien, si no te estás ejercitando bien. El médico puede evaluar qué puede ser que tú estás haciendo o no estás haciendo, que te está quizás causando que tengas em, una mayor dificultad en todos los sentidos de tu cuerpo. Así que también esto puede ayudar el modelo médico en el hecho de que te puede quizás regular unos niveles que tengas, que no tengas ajustados de ciertas vitaminas en tu cuerpo. Si el médico se da cuenta que tú no estás durmiendo bien, pues entonces quizás recomendar, mira, el sueño reparador es bien importante, porque quizás te estás sintiendo más irritado en esta situación porque no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, pero debe ir de la mano de esa forma, no simplemente recetar un medicamento. Hay que evaluarlo integralmente. Estos son modelos integrales que hay que estar evaluando. Exactamente, no es que vamos, uno no elimina al otro, No. lo que sería chévere es que si lograr una Sí. integración, como estás comentando, y en esa integración, si logramos lograr esa integración de estos modelos, tal vez esto que estamos presentando lo vamos a lograr minimizar esa fricción, porque entonces vamos a ver a la persona de una manera más amplia, más holística, como se comenta por ahí, entendiendo que si hay una evaluación para descartar alguna condición orgánica, pero no encerrándonos a ella, no queremos que forzarlo. Y es por eso que estamos diciendo acá que la persona con esta discapacidad no reside en la persona como tal, sino muchas veces esta fricción, lo que queremos que en un ambiente que es bien rígido, encajonarlo, y es lo que hemos hablado hasta ahora, encajonar, y esa fricción es la que causa algunas alteraciones que las podemos ver hasta en el comportamiento de la persona. ¿Cómo podemos llegar a ese happy medium, doctora? Yo considero que mediante conversar francamente con nuestro proveedor de salud, con el médico, no simplemente para que me recete algo, sino para que me escuche
y pueda evaluar y me pueda decir, esto se llama psicoeducación también. Eh, Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos exprimiendo de cierta manera para encajar porque lo encontramos que ese es lo normal y no hay otra opción. Pero tenemos que abrirnos a opciones y si no las conocemos, pues nuestro médico sí nos puede apoyar en este sentido. Por ejemplo, hablando de la neurodiversidad, una persona que no quiere hablar o que piensa que no encajo o que esto está un poquito raro de mi parte, pero no voy a decir nada, pero el médico es la persona más indicada para nosotros hablar acerca de que me siento de esta manera en esta circunstancia, no estoy eh, rindiendo lo suficiente ni en la escuela, ni en el colegio, ni en mi trabajo, y quizás un médico que tenga esta visión de lo que es la neurodiversidad, se dé cuenta, mira, no todo el mundo responde igual, vamos a ver en qué te puedo apoyar, eh, no te sientas mal de que tú no proceses el ambiente de la misma forma que otro lo haga, porque cada persona es diferente. Así que en esto el médico es de mucho, mucho apoyo. Es también un facilitador para que la persona se pueda desenvolver mejor en el mundo que los rodea. Lograr crear estos equipos en donde podamos complementarnos, porque a la vez que podemos complementarnos, definitivamente el resultado va a ser de beneficio para todos y todas, no solamente para la persona, sino para cada uno de nosotros y el entorno, ese comunitario y ese entorno familiar. Como dicen por ahí, que esa flexibilidad comunitaria es la verdadera neuroprotección, porque logramos crear esas comunidades que nos pueden ayudar. Y también muchas veces no sé, esta necesidad de nosotros, como estamos hablando hasta ahora, de estas estructuras rígidas, las personas que están con la condición, debe ser bastante agobiante, debe ser bastante, debe requerir como que de mucha fuerza por tratar de encajar para ser igual que los demás, ¿verdad? ¿Sí? Y si no tienen una vía para poder ventilar todo esto que lleva por dentro, pues ahí es que puede llegar a desarrollar una enfermedad crónica, aguantando el estrés, un estrés muy alto todo el tiempo, constantemente, no puede dormir por el mismo estrés, si no come bien, no digiere bien por el mismo estrés, pues entonces sí lo puede llevar hasta desarrollar una enfermedad crónica. Así que la conversación franca con el médico, sabe que es un ambiente que es completamente confidencial. Y muchas personas cuando el médico le asegura, mira, esto no va a salir de esta oficina médica, esto nadie se va a enterar porque a menos que tú no lo indiques firmado, una hoja firmada de que yo puedo divulgar la información, esto se queda entre nosotros dos. Y yo creo que de esa manera, cuando la persona está segura de que puede hablar, es mucho más beneficioso tanto para él como para el médico, porque puede entonces hacer un mejor diagnóstico, puede hacer un mejor tratamiento y referir quizás, porque muchas veces deba referir a la persona quizás a un psicólogo, un trabajador social, pero la comunicación es clave desde bien pequeño, desde la niñez. Es bien importante, por eso es bien importante los psicólogos escolares. Es importante que los pediatras conozcan acerca de neurodiversidad. Es importante de los maestros que conozcan de neurodiversidad, porque hay unos módulos bien recomendables para trabajar con lo que vamos a quizás hablar más adelante, que es un modo de aprendizaje universal, pero no es mandatorio por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Eh, son excepciones ¿cómo se llama? Electivas. Son electivas que Mm, tienen muchos maestros que brillantemente pues se educan porque ya saben que los niños de hoy día no es lo mismo que los niños de antes. Ahora los niños se crean con computadoras, con teléfonos inteligentes y en cierta forma esto puede apoyar a una persona neurodiversa, que esto también
es alguno de los temas que podemos trabajar hoy porque nos puede llevar a la par de cómo queremos aprender. Esto nos puede ayudar mucho, la inteligencia artificial, pero es de suma importancia que los maestros estén educados para poder comprender cuando un niño pues necesita un poco de acomodo, más acomodo que otro de los niños. Así que lo que yo recomiendo es que aprenda lo más posible eh, de todos estos módulos que tienen disponibles. Sí, yo diría que como que debería de ser ahí Sí, como que, no debería ser electivo, no. así como tú muy bien comentas, y voy a aprovechar ese pie forzado, como dicen por ahí, para presentar esta próximo, porque yo creo que es vital esto que vamos a estar presentando. Una vez que tenemos a esta persona, lo que estamos hablando de querer que cada uno de nosotros esté dentro de tal vez un ambiente que no es el más aceptado para nosotros, porque no sentimos que no caemos, este término del masking, ese costo fisiológico del masking, que es el fingir la neurotipicidad, no es un ajuste social, es un esfuerzo metabólico extremo. Entonces, cuando alguien está tratando de ser lo que no es, pues ese consumo de energía es violento, aumenta eso que conocemos como el burnout, se disparan los riesgos de condiciones mentales porque hay una persona que está tratando de ser lo que no es. Y si tenemos profesionales que están educados, que logran identificar este patrón, si logran identificar esta situación que estamos hablando como ese masking, definitivamente que no solamente es que vamos a evitar ese burnout, sino que probablemente vamos a salvar una o tal vez muchísimas vidas. ¿Qué crees, doctora? No, definitivamente. Y es el acompañamiento y el cuido lo que va a apoyar mucho a una persona que pues no sienta que es igual a los demás. Y un cuidador no es solamente el papá, el cuidador es el maestro, un cuidador quizá puede ser un vecino, puede ser abuelito, puede ser sus amigos de la misma edad. Esto es protector para los jóvenes. Casi siempre cuando tenemos un grupo de amigos que se quieran mucho, hay aceptación. Es más, y hasta se divierten entre ellos mismos y se reconocen, ah, esto tiene que haberlo hecho tal persona porque ella es así, y lo toman a broma y se divierten. Y yo creo que el factor social es muy importante para una persona no sentirse tan presionada que llegue a un burnout o llegue a una ideación suicida. Los grupos sociales son muy importantes, pertenecer a clubes. Quizás un niño se le pueda decir, mira, hay muchos clubes diferentes en la escuela, evalúa cuál te gusta más y el niño pueda decir, pues yo me identifico más con este grupo porque hace mucho ejercicio o este grupo porque es más artístico. Aquí yo puedo hacer pintar o yo puedo construir o yo puedo crear cosas con todo lo que tenga alrededor. Eh, es fomentarlo, pues, fomentarlo a las escuelas que tengan estas opciones para los niños y que le den la oportunidad a los niños de escoger uno donde se sienta más seguro y que se sienta más, como diría yo, en su agua, como pez en el agua. Sí, definitivamente. Los grupos sociales son muy importantes para el cuide, para el acompañamiento y para que la persona se desarrolle su potencial máximo. Vital. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando de neurodiversidad. Cuidar es proteger. Cuidar es proteger. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Dejen sus comentarios. Estamos hablando con la doctora Ana Gratacó Rodríguez, que nos está ayudando a entender este tema que definitivamente es un tema vital y de mucha relevancia. Y vuelvo a utilizar el pie forzado de la doctora para también conversar y dejarle saber una información que yo creo que va a reforzar el comentario que hicimos ahorita de que
estos temas, estas educaciones no deberían ser opcional, porque por ejemplo, esta información que le estamos compartiendo dice, nacemos como una obra biológica incompleta. El cerebro es un órgano abierto. La corteza prefrontal, importante, la corteza prefrontal madura entre los 25 y los 35 años. La arquitectura final de la mente se construye en una relación directa a su entorno. Por lo tanto, ese cerebro adolescente necesita de unos andamios, no necesita de muros, límites que le abracen y estructuras que le sirvan de puente. Pero si tenemos profesionales, si tenemos maestros que desde las etapas tempranas logran identificar un comportamiento, si logramos identificar este niño desde etapas tempranas, probablemente le vamos a ayudar un montón sobre la importancia hay hoy día de entender que nuestros adultos y nuestros jóvenes y nuestros niños y los profesionales que están a cargo de estar en contacto con cada uno de nosotros y de nosotras, la importancia de educarse en estos temas, porque una identificación precoz de esta situación va a poder provocar un beneficio no solamente para la persona, sino para toda la familia y para toda la comunidad. Y como estaba hablando la doctora Ana hace un ratito, en donde nuestros profesionales como maestros tienen la electiva de tomar estos cursos, yo creo que debe ser para todo el mundo, incluyendo a cada uno de los profesionales de la salud, que también es importante que cada uno de nosotros lo tengamos. ¿Algo de añadir en ese tema, doctora? Sí, que gracias a los estudios en neurociencia que se están haciendo recientemente, pues es que nos podemos explicar todos estos fenómenos de la neurodiversidad y podemos quizás buscar maneras de cómo pues apoyar a personas que tengan estas condiciones que no comprenden exactamente lo que es. eh, lo que le exhorto es que todo el mundo aprenda acerca de lo que es la neurodiversidad y la neurociencia. Eh, Me alegra mucho saber que ahora están integrando neurociencias en todas las disciplinas, incluyendo arquitectura, incluyendo, eh, como diría, hasta ventas. En todas partes están incluyéndolo y sé que los psicólogos escolares están teniendo certificaciones en neurodiversidad, que esto va a apoyar muchísimo a los jóvenes estudiantes y a las personas, a cualquier persona, porque esto no es una enfermedad, como dijimos anteriormente, sino que es que nacemos con nuestras peculiaridades que nos hacen percibir la vida de una manera diferente. Y el estudio en neurociencia, pues, además de que nos explica los mecanismos que hay detrás, también nos puede explicar, acompañado de la psicología, de cómo pues adaptarnos nosotros mismos, entender, comprender qué es lo que nos está sucediendo en el cerebro, porque actuamos de la manera que actuamos y aprendemos de la manera que aprendamos. Y si nos podemos a ver, por ejemplo, en las teorías de psicología, han evolucionado muchísimo desde Freud, desde Sigmund Freud, y es debido a esto, porque no hay una sola teoría que explique ¿cómo se llama? La cognición y que explique el comportamiento, debido a que somos neurodiversos todos nosotros. Es que nos dicen a nosotros los psicólogos, pues, mira, este tipo de teoría tú lo puedes utilizar para este tipo de pacientes o este tipo de condiciones, precisamente por eso. Uno no sirve para todas las condiciones. Y me alegra mucho de que todo se esté integrando en todas las áreas de la sociedad, todo lo que es neurociencia, incluso la advertisement, incluso en diseño de arquitectónico, en todo se está utilizando lo que es la neurociencia para esto mismo, para que las personas puedan sentirse acogidas y que puedan disfrutar sin tener estrés.
Eh, Ujú. puedo percibir lo que es esto de una manera diferente que el otro y, y eso no es nada malo. Eh, hay muchos tests proyectivos y es una ventaja grandísima de ese tipo de test que son para las emociones, incluso algunos para psicológicos, que no es simplemente algo escrito con una forma y una figura, lo que podemos decir normal que vemos todos los días, sino que es interpretado por la persona, por la manera en que ellos tienen su sensibilidad. Así que mucha esperanza para que nosotros volvamos volvernos una cultura y una sociedad que acepte la neurodiversidad como la norma. Ujú. No la norma estadística, sino que la neurodiversidad sea la norma. Ujú. Creo que eso es importante y lo que tú comentas también en el aspecto de que hoy día los arquitectos, el desarrollo de edificios, la forma en que los letreros, los colores, la logística de donde se colocan las puertas, entre otras cosas, Sí, van de la mano para que cada uno de nosotros podamos ser, ese ambiente se adapte a nosotros, y es lo que hemos estado hablando, no que sea al revés, esa observación, esa adaptación, esa búsqueda de esos ambientes amigables y amistosos para cada una de nuestras personas, yo creo que es importante. Y hasta el momento hemos hablado de este diseño que es neurológico, de los entornos, de los modelos, de la fricción, de ese masking que es importante tratarlo de eliminar. Pero entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos que me pudieran reforzar, que lo podamos decir que son neuroprotectores? ¿Cómo podemos describirlo? Ajá. son diferentes aspectos. El ejercicio es neuroprotector, lo que consumimos es neuroprotector, el proteger estas horas de sueño es neuroprotector, el manejo del estrés. Todo esto que vemos es imprescindible, no tan solo en la neurodiversidad, en todos los aspectos, para toda persona, incluso personas con demencia, porque demencia no tiene nada que ver con eh, neurodiversidad, son dos cosas diferentes, pero pueden coexistir, lo que complica un poquito más el cuadro, pero todo esto es crucial para mantener una salud integral. Lo que es el ejercicio es uno de los factores de riesgo más importantes que han descubierto muchísimas pruebas neurocognitivas y estudios multitudinales en diferentes países, no tan solo para la demencia, sino para la salud en general, para controlar lo que son los factores como las enfermedades crónicas, evitar llegar a desarrollar enfermedades crónicas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues por estos mismos factores. Vamos a dormir bien, vamos a comer bien, consultarlo todo con el médico, aprender cosas nuevas para la neuroplasticidad. Eh, ¿Cómo yo puedo ayudarme a mí a manejar esta situación que no siento que encajo bien? Pues el psicólogo quizás te puede apoyar y te puede guiar para que tú puedas encontrar una manera de tú poder eh, manejar esta situación, y la neuroplasticidad ayuda a que tu cerebro cambie de forma de que no lo veas algo raro, sino que esto es quien yo soy, aceptarte a ti con eh, como tú eres, como Dios te trajo a este mundo. Y ver que como en la naturaleza ni una hoja es igual a otra, ni una flor es igual a otra, ni un pájaro es igual, pues nosotros también. Nuestros cerebros es diferentes así también. Y el aceptarnos a nosotros mismos de esta manera, de que no estamos mal, de que no somos algo que es anormal en la sociedad o anormal en la humanidad, sino que sí somos normales. Lo que tenemos es que buscar adaptarnos en los ambientes o luchar porque esos entornos pues, puedan ser inclusivos. Es bien importante esta palabra incluirnos todos. Eh,
porque cada cual tiene su don, cada cual tiene su espacio en esta vida que no puede ocupar otra persona y todos tenemos que aportar. Muchísimas personas. Mira esta obra de Gaudí, como en su época era algo que era extraño y ahora mismo se considera como una de las maravillas más grandes en arquitectura, porque era diferente, pero es majestuoso y sigue construyéndose, igual que nuestro cerebro se sigue construyendo. Esto es más o menos como una analogía de lo que es el ser humano, ver la obra de este gran arquitecto. Se sigue construyendo y sigue creciendo y sigue siendo majestuoso y sigue teniendo un propósito. Pues así somos nosotros y así es la neurodiversidad. Es importante que nosotros hablemos de estos temas, que le demos visibilidad para que comprendamos todos estos aspectos. Y en el área de lo que estaba diciendo la doctora, estos 5 aspectos, pues definitivamente no son exclusivos, porque si lo miramos lo podemos aplicar en muchas de las áreas, pero definitivamente ese cultivar intelectual, definitivamente ese intestino, que hay tantos estudios que están hablando de ese intestino como nuestro segundo cerebro, que lo que comemos, las partes inflamatorias, entre otras cosas que nos pueden afectar, el estrés continuo que no logramos salir de él también tiene sus efectos. Es importante que tomemos una pausita, el autocuidado es esencial. En los periodos de tiempo es importante y ese movimiento que a veces pensamos como que, ay, tanto que me han dicho de movimiento, pero doctora, si yo camino como 20,000 pasos en mi trabajo, ¿usted cree que yo debería de caminar más o tengo que hacer alguna otra cosa? No simplemente por caminar a paso lento todas las tardes y hablando por teléfono a la misma vez, esto no es el ejercicio que se pretende que tengas para que te haga un efecto en tu salud, sino que hagas un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. También no es lo mismo leerse el periódico todos los días y decir, ah, ya hoy hice ejercicio mental. No, es leer cosas diferentes, aprender cosas diferentes, para que haya esa neuroplasticidad. Eh, y ejercicio puede ser no tan solo ir al gimnasio a hacer ejercicio extenuante, el baile es un gran ejercicio. Vamos a aprovechar que tenemos la música mejor del mundo y vamos a bailar. Quizás personas, adultos mayores, que se les haga difícil, mucho les gusta sembrar. El sembrar es un gran ejercicio también. El deporte que nada más nos guste, o si nos gusta correr bicicleta, nos gusta nadar, pues vamos a hacerlo más a menudo, por lo menos 130 a 150 minutos a la semana. Eso es lo que recomiendan los médicos para tener una salud óptima. Así que vamos a movernos nosotros y a mover nuestro cerebro en manera que es aprender. Conocer una persona nueva es estímulo cognitivo. Visitar un país diferente es estimulación cognitiva. Aprender una manualidad nueva es estimulación cognitiva. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer para estimular nuestra mente y crear esa neuroplasticidad que es neuroprotectiva. Sí. Así es importante. Así que hasta el momento hemos hablado de esta biología, del diseño, de nuestro entorno, de los neuroprotectores, pero definitivamente no podemos olvidarnos de que no hay salud mental sin una conexión humana, que es importante porque esa soledad es neurotóxica. Nosotros estamos preparados para estar en comunidad, como dicen por ahí, y que no es una metáfora. La soledad, especialmente en nuestros adultos mayores, literalmente puede provocar un cambio en estas estructuras neuronales. Aumenta la inflamación, reduce la neuroplasticidad de lo que está comentando la doctora Ana, altera la química de ese bienestar y todo eso nosotros lo podemos ver manifestado de diferentes formas. Puede ser que lo veamos manifestado en nuestro comportamiento, en nuestra interacción, en que nuestro cuerpo empiece de momento a tener dolores donde no teníamos los dolores, o que, como dicen muy frecuente también, que dicen, yo no sé qué me está pasando porque antes yo no me enfermaba y ahora como que de cada rato yo me estoy enfermando. Entonces,
Esos son los momentos en donde debemos detenernos por un momentito y estar pensando en esto, en esa química, esa importancia de esas relaciones, de ese entorno que se puede convertir en un entorno tan necesario para nosotros como para todas nuestras comunidades y el efecto lo vamos a ver a largo plazo. Así que la neurodiversidad no se sostiene solo con apoyos individuales, se sostiene con los vínculos, se sostiene con las tribus, se sostiene con las redes de apoyo, con espacios donde la autenticidad no sea un riesgo, sino un hogar, donde cada uno de nosotros nos sintamos cómodos siendo como somos, aportando desde donde podemos aportar, no desde donde quieren hacer que aportemos, porque no va a funcionar de esa forma. Y buscando estas alternativas, llegamos a ese tema moderno de nuestras redes sociales, doctora, y de nuestras inteligencias artificiales. ¿Cómo nosotros podemos integrar esta tecnología para tener un beneficio mayor en nuestro diario vivir? Sí, lo pudimos ver más, como diría yo, fuertemente en la época de la pandemia, cómo estas redes sociales funcionaron a nosotros para podernos ayudar a socializar. Eh, pero hay que hacer un balance, o sea, ya no estamos en pandemia y las relaciones físicas, no hay nada como esto, el toque y las sensaciones es muy importante para desarrollarnos, para regularnos, para autorregularnos, porque muchas veces tenemos que hacerlo. Cuando estamos en un lugar, quizás estamos un poco nerviosos, ese abrazo que me ayude a sentir como que alguien me está apoyando o yo te estoy apoyando a ti, porque es de ambos vías. Yo te apoyo, tú me apoyas. Yo te escucho, tú me escuchas. No se debe sustituir lo que es el calor humano y las relaciones físicas con lo que es la virtualidad. Sí tienen una función. Para el aprendizaje es excelente. Muchas de las clases que nosotros tomamos en la universidad son clases virtuales. Y no quiere decir que sean clases falsas, porque la profesora está al otro lado de la pantalla, está en la universidad y nosotros en nuestros hogares. Podemos socializar y podemos aprender, pero ser muy conscientes de las funciones de cada cosa, de que en el balance está la salud, ya sea el balance psicológico, físico, social, cultural, todo. Tenemos que tener un balance, tenemos que celebrar la vida como es, las tradiciones. Y aquí podemos ver mucha neurodiversidad, que la creatividad eh, es algo que podemos ver que es bien diverso. ¿Por qué? Porque somos neurodiversos. Por eso es que la creación es diferente, las pinturas son diferentes, el baile es diferente aquí que en otro, que quizás en el norte de Puerto Rico, pues porque somos neurodiversos, percibimos diferente y sentimos diferente. Así es que vamos a aprovecharlo eso a nuestro favor. Toda la neurodiversidad está aquí para, para hacernos sentir felices. Así que viva la neurodiversidad. Es súper importante y Sí. cada vez reforzamos más ese comentario. Y la tecnología definitivamente es algo que lo debemos utilizar para apoyarnos, porque probablemente así como puede abrir brechas, pero también pueden cerrar esas brechas, también nos pueden ayudar como puentes, como para tener un beneficio a largo plazo. Y también estos ecosistemas de flexibilidad, como estaba diciendo la doctora, en el asunto en donde nos adaptamos a este diseño universal para el aprendizaje, como ese estándar de que adaptarnos para poder mejorar y poder seguir evolucionando de que va desde esa simple tolerancia de que tratamos de que sea el individuo que se adapte al sistema, pues no, de que podamos adaptar el sistema a cada uno de nosotros y de nosotras para poder tener
ese beneficio a final de cuentas, esa arquitectura en donde potencia el ser humano, donde nuestras habilidades no se van a ver restringidas porque es que tengo que hacer lo que ellos piensan, sino hago lo que yo me siento cómodo y por lo que me siento que soy eh, capaz. Y lo que la doctora también ha comentado en varias ocasiones, esa neuroplasticidad que está activa en este preciso momento, durante esta presentación, durante la propia arquitectura neuronal que se ha ido reconociendo. Sí, y el sentido del humor, sobre todo, porque para eso se encarga el cerebro, para eso el cerebro tiene esta capacidad de cambio. Eh, en todo momento estamos cambiando circuitos y poda neuronal que se eliminan ciertos circuitos que ya no necesitamos, porque así es que entonces que nosotros podemos extinguir lo que es el miedo y extinguir conductas que no sean adaptativas. Es a través de la neuroplasticidad. eh, eh, Algo que nosotros debemos aprovechar sumamente para adaptarnos a una nueva realidad cuando tengamos que hacerlo. Vamos a reforzar la importancia de que tenemos el poder de cambiar nuestra arquitectura, que tenemos el poder de cambiar la vida de otros, también como la vida de nosotros, aplicando medidas, tomando en consideración tal vez cosas que nosotros pensamos que son difíciles porque le ponemos un nivel de complejidad nosotros mismos, pero cuando lo ponemos y le hacemos las acciones, quizás no son tan difíciles. Era el comenzar a hacerlo, el comenzar a tener la práctica y como dicen por ahí, mientras más lo practicamos, probablemente lo lleguemos a hacer hasta automático, no Correcto. tengamos que pensar mucho, ¿verdad? Doctora, de una forma de resumen, ¿cómo podemos resumir este tema para que todos los que lo están escuchando sigan buscando información, educándose sobre el mismo? Por favor, no duden en consultar los recursos, incluso en las escuelas elementales, con su trabajador social de la escuela, su psicólogo escolar o en su universidad o su profesional de la salud, su médico primario. Ellos son los mejores recursos que nosotros tenemos disponibles para eso. Están y nunca tengan miedo de solicitar un acomodo razonable. Eh, es importante que saquemos de nuestra mente esos estigmas porque quienes primero quizás comenzamos a estigmatizar somos nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Eh, Eso es una forma de ver la vida que debemos quizás modificar y lo podemos hacer educándonos. La educación es la principal herramienta que nosotros podemos tener para poder eh, subsistir en este mundo. El mundo es muy cambiante, ya sabemos que cada día ocurren cosas diferentes y la vida se vuelve distinta. De un día para otro tuvimos que encerrarnos, de un día para otro pues tuvimos los temblores, de un día para otro perdemos seres amados o tenemos situaciones que nuestro cerebro tiene que procesar. Así que vamos a ser curiosos, nunca pierdan la curiosidad, vamos a seguir aprendiendo y socializando, que eso socializar es saludable. Así que muchas gracias, Mm. doctor Rodríguez. No, no, muchas gracias a ti, a todas las personas que están interesadas en contactarte. ¿Cuáles son las redes que se pueden contactar contigo? Sí, tenemos páginas de Facebook de Dementia Friends Puerto Rico. Allí también se pueden comunicar conmigo. Alzheimer Iberoamérica, que es una federación de 20 países que nos dedicamos a la educación en demencia y estamos compuestos por asociaciones de Alzheimer donde el cuidador es la persona pues, que apoyamos más, además de la persona con demencia. Pues, tenemos la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico, que tenemos diferentes páginas, tenemos de LinkedIn, tenemos de Facebook y la página web para cualquier taller de Dementia Friends, que es un taller de sensibilización en la enfermedad de Alzheimer u otras demencias, o para cualquier taller de salud que ustedes necesiten, salud mental, pues se pueden comunicar conmigo en confianza.
Después de Gracias. reconocer esta presentación, después de mirar la neurodiversidad desde la biología, desde el entorno, desde la identidad, desde la comunidad, llegamos a esta frase que yo creo que lo resume todo. Cuidar es proteger y proteger es dignificar. Cuidar no es controlar, no es corregir, no es exigir una normalidad. Cuidar es crear espacios donde cada diseño neurológico pueda existir sin pagar un costo fisiológico por ser quien es. Proteger no es sobreproteger, no es limitar, no es encarcelar. Proteger es construir andamios, no muros. Es ajustar el entorno, no a la persona. Es reconocer que la discapacidad no nace del cerebro, sino de esa fricción que nosotros vamos creando con la intención de querer ajustar o encajonar a todo el mundo en un mismo marco. La diversidad es la norma biológica. Cada mente es una arquitectura única, por lo tanto, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Ana Gratacos por estar con nosotros. Espero que la vuelva a tener en otro episodio Claro y que que sí. podamos seguir educando a cada una de las comunidades, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Así que gracias a todos los que se conectaron, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hasta luego. Hasta pronto y muchas gracias Bye. por la oportunidad. Gracias. Bye.